Siguiendo continuadamente con esta serie, nos encontramos por el segundo pilar de la autoestima, la aceptación de sí mismo. Si bien recordamos en el capítulo pasado, durante el primer pilar de la autoestima, que es la práctica de vivir conscientemente, nos encontramos una serie de cosas que podréis ver en el vídeo. No sé si lo tendré marcado aquí arriba o en la descripción, pero en esta segunda parte pues continuaremos para ver si realmente nos ha servido para trabajar nuestra autoestima a un nivel un poco más profundo. Entonces, para empezar, tenemos el segundo pilar de la autoestima con la aceptación de uno mismo. Y empezamos el fragmento diciendo que la autoestima es imposible sin la aceptación de uno mismo. Son casi parecidas que en ocasiones nos confundimos. Mientras la autoestima es algo que experimentamos, la aceptación de sí mismo es algo que hacemos. Formulado de manera negativa, la aceptación de mí mismo es mi negativa a permanecer en una relación de confrontación conmigo mismo. Ahora el autor nos ejemplifica con 3 ejemplos, ya que la aceptación de uno mismo tiene 3 niveles de significación. Y para entender los 3 niveles, pues hay que tratarlos uno a uno. El primer nivel es ese egoísmo natural de todo ser humano que nos permite estar de nuestra parte. Es un acto de valentía en el cual me digo a mí mismo, elijo valorarme a mí mismo, tratarme a mí mismo con respeto, defender mi derecho a existir. Todo esto sin rechazarnos a nosotros mismos, lógicamente. Nos negamos a mantener esa relación de confrontación conmigo mismo. El cambio no puede surgir sin antes aceptarnos a nosotros mismos. Aquí tenemos la primera clave que se encuentra cuando nos aceptamos a nosotros mismos. Pero, la explicaré un poco más adelante. El segundo nivel de significación. La aceptación de uno mismo supone nuestra disposición a experimentar. Aquí la palabra clave en el segundo nivel que nos podemos encontrar es la palabra experimentar. ¿Y qué significa experimentar? Pues experimentar viene a significar vivir nuestra realidad, sin negación o evasión. Que pensamos, sentimos, que sentimos, deseamos, que deseamos, hemos hecho lo que hemos hecho y somos lo que somos. Punto y final. Hasta ahí es vivir nuestra propia realidad. No pensamos, por ejemplo, que esas ideas suicidas o esos malos hábitos o sentimientos de envidia son algo distinto a lo que soy yo como persona. La aceptación de mis sentimientos no implica que las emociones, por ejemplo, con lo que estaba diciendo antes, cuando tenemos, por ejemplo, un sentimiento de envidia. Y a lo mejor no es un sentimiento que lo tengamos muy continuadamente, pero en ocasiones surge ese sentimiento. Y eso no quiere decir que ese sentimiento deba ocultarlo. Simplemente hay que aprender a vivirlo para que se pueda disolver con mucha más facilidad en un futuro. Porque si sale desde tu interior es porque es parte de ti, no sale absolutamente de la nada. Entonces, la aceptación de mis sentimientos no implica que las emociones tengan la última palabra sobre lo que hacemos. Este es un segundo punto muy importante. Por ejemplo, hoy no me puedo mostrar de buen ánimo para trabajar. Puedo reconocer mis sentimientos, experimentar, aceptarlos y luego ir a trabajar. Trabajaré con una mente más despejada porque no he empezado el día engañándome a mí mismo. Con el tema de la aceptación a uno mismo, hay que tener cuidado con no caer en la evasión o el autoengaño. Como he hablado mucho, dejadme beber un poco de agua. Mientras tanto podéis ir indagando en los conocimientos. Entonces aquí hay un pequeño bache a cruzar con la aceptación de uno mismo, ya que podemos caer o muy bien en la evasión o el autoengaño. Por ejemplo, vamos a suponer que mi jefa me está explicando por qué algo que he hecho en mi trabajo fue una equivocación. Me lo dice de manera tranquila y sin recriminar nada. Sin embargo, me muestro irritable, impaciente y deseo que deje de hablar y se marche.
Ya sabéis, poner esta cara de a ver cuándo se va de una puta vez. Mientras ella habla, yo me siento obligado a afrontar la realidad de haber cometido un error. Cuando ella se marcha, puedo desterrar la realidad de mi conciencia. Puedo desterrar la realidad de mi conciencia. He admitido mi error. No es suficiente. No basta con eso. No basta con eso. Lo que aumenta la probabilidad de que cometa el error u otro parecido de nuevo. No puedo aprender. Que aumenta la probabilidad de haber cometido un error parecido de nuevo. ¿Esto qué quiere decir? Que en cuando me estaban señalando los errores que podía haber cometido en el trabajo, pues si me muestro irritable e impaciente para que se calle, para que se... vamos a volver otra vez. Con el tema de la aceptación de uno mismo hay que tener cuidado con no caer en la evasión o el autoengaño. Vamos a suponer que mi jefa me está explicando por qué algo que he hecho en mi trabajo fue una equivocación. Me habla de manera tranquila y sin recriminar nada. Sin embargo, yo me muestro irritable, impaciente y deseo que deje de hablar y se marche de una puta vez. Mientras ella habla, me siento obligado a afrontar la realidad de haber cometido un error. Cuando ella se marcha, puedo desterrar la realidad de mi conciencia. O puedo desterrar la realidad de mi conciencia. Quiero decir, el haber cometido el error, cuando ella se marcha, y finalmente ya me puedo sentir tranquilo. Y yo por dentro me digo, he admitido mi error. No basta con eso. No basta con haberlo admitido, que ahora tienes que venir tú a recriminármelo a la cara, por ejemplo. Pero como ella se ha mostrado paciente y me lo ha dicho de una forma buena, el hecho de que me esté señalando los errores no quiere decir que me tenga que mostrar impaciente o de muy mal humor o sentirme simplemente por he admitido mi error. No es suficiente con eso, no basta con admitirlo y ya está. Pues no, no es así de fácil. ¿Por qué? Porque este tipo de comportamiento aumenta la probabilidad de que cometa ese error u otro parecido de nuevo. ¿Sabéis por qué? Porque no puedo aprender de un error que no puedo aceptar haber cometido. Entonces, si no acepto de base que he cometido ese error, pero no simplemente con vale, lo he aceptado, he cometido un error y vale, no, indagar profundamente en el contexto de por qué he cometido ese error, qué puedo aprender de él y cómo me siento cuando alguien me lo señala o cuando alguien me lo está diciendo a mí personalmente. Porque aparte de que somos una persona humana y que podamos cometer errores, no solo se queda ahí, sino en cómo me siento cuando otra persona me lo está diciendo o realmente soy capaz de afrontar que lo voy a cambiar o que voy a mejorarlo. Este es, este es uno de los trabajos básicos que hay que empezar a practicar durante este segundo pilar de la autoestima. Entonces, si me niego a aceptar que a veces, por ejemplo, la clave de lo que os había dicho en el primer nivel de significación. Si yo me niego a aceptar que a veces vivo de forma irresponsable, ¿cómo voy a vivir de una forma más responsable? Si me niego a aceptar que soy un vago o que no le gusta hacer nada, ¿cómo voy a empezar a vivir una vida disciplinada? No puedo vencer un temor cuya realidad estoy negando. Esta es una palabra muy importante. Si niego la realidad de lo que está pasando, no puedo llegar a vencer esa realidad, porque la estoy negando, no la estoy afrontando ni la estoy viviendo. Ahora tenemos el tercer nivel de significación. Vamos a dividirlo en 3 niveles para que se entienda mejor. Lo de la significación, vamos a decir que es un significado. Y entonces, en el tercer nivel tenemos la aceptación de sí mismo conlleva la idea de compasión, de ser amigo de mí mismo. Por ejemplo, supongamos que he hecho algo que lamento o de lo cual estoy muy avergonzado y por lo cual me reprocho. No negamos la realidad, ni damos por correcto lo que estuvo mal. Cuidado aquí. Sino que indaga en el contexto en el que se llevó a cabo la acción. Seguimos adelante.
Queremos conocer por qué algo que está mal o es inadecuado se consideró deseable o adecuado o incluso necesario en su momento. ¿Vale? Esta es la principal causa de este tercer grado de significación. Entonces, el interés que mostramos en una actitud de aceptación y compasión no aumenta la probabilidad de cometer ese error, sino que reduce la probabilidad de que acontezca otra vez. Por ejemplo, creo que no debería poner ejemplos al azar, sino ejemplos personales. Pero, por ejemplo, mi trato a veces con mi madre, por ejemplo. A veces, pues yo, sin darte cuenta, pues cuando hablamos con... Lo siento, no quiero hablar de terceras personas ni hablar como si fuera vosotros. Yo personalmente, cuando hablaba con alguno de mis parientes, y en este grado considero a mi madre, pues en algún momento ella lograba irritarme y yo respondía de muy mala manera. Entonces, el hecho de haberle respondido de muy mala manera hacía que ella se sintiera mal en algunos momentos. Entonces, yo tenía que aceptar por qué le estaba hablando mal de esa forma cuando ella me decía, por ejemplo, porque ella tenía un poco mucho preguntar de a dónde iba, de que por qué iba tanto a la calle o qué estaba haciendo y qué estaba haciendo. Entonces me sentía controlado, básicamente. Entonces yo le respondía de mala manera. Y claro, esto se iba alargando pues con otras personas. Ya empezaba a responder de mala manera a otras personas, ya fueran amigos o otros familiares, no de una forma totalmente agresiva, pero de una mala manera. Y era una forma de la cual me quería quitar. Entonces tenía que aceptar la realidad de este conflicto, de que yo le respondía de esa forma a mi madre y se creaba esta situación. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorarla? Entonces le empecé a decir, a ver, ¿qué problema hay con que yo vaya por ejemplo, a casa de tal amigo y me quede toda la noche ahí? ¿Por qué tienes que intentar saber todo lo que estoy haciendo a cada momento? Entonces ahí empezamos, esto es un poco más larga, pero entonces ahí empezamos un diálogo, entonces ella me explicaba por qué se sentía así y por qué yo me sentía de esta forma, para que no hubiera siempre ese conflicto entre nosotros dos cuando se producía esa relación. Entonces, gracias a ello, pues yo logré sacar una historia paralela de mi madre que le impedía pues que ella vaya a casas ajenas de otras personas, pero porque le había pasado algo peculiarmente a ella en otras casas. Pues eso, por ejemplo, eso es lo que estoy intentando deciros. Que hay que aceptar y compadecerse de nosotros mismos para que el hecho de que se produzca esa acción no se vuelva a volver a producir. ¿Por qué? Necesitamos conocer las motivaciones internas que nos empujaron a hacer esos actos. Odiarnos a nosotros mismos, haber hecho daño, o el odiarnos a nosotros mismos, o haber hecho daño a una persona. Esto no significa que se justifiquen. Esto no significa que los malos actos que hayamos hecho, o las tonterías, o cosas de las que nos sentamos avergonzados, se justifiquen. Sino solo que pueden llegar a ser comprensibles. Vuelvo a recargar, esto no tiene nada que ver con disculpar, racionalizar o evitar la responsabilidad. Una vez que admito la responsabilidad de lo que he hecho, puedo avanzar a un nivel más profundo e ir al contexto. Un buen amigo puede decirte, esto ha sido indigno de ti. Sí, ahora dime, ¿qué te hizo creer que era una buena idea? O al menos una idea defendible. Y ese gran amigo que tienes que llegar a ser, tienes que ser tú mismo para contigo mismo. Hasta aquí tenemos los 3 niveles de significación y se ha explicado un poco lo que viene siendo la aceptación de uno mismo. Ahora el autor nos propone una serie de ejercicios. Y no tengo documentado el ejercicio, pero no lo documentaré, pues porque no lo documentaré, me da pereza. Y el ejercicio es mirarse al espejo desnudo y decir la frase: sean cuales sean mis defectos e imperfecciones, me acepto sin reservas y completamente.
Y este ejercicio es aconsejable realizarse desnudo y sin ropa. Por lo cual tienes que empezar a mirarte pues en el espejo desnudo y cada parte de tu cuerpo y mirar y sentir con qué partes te sientes más cómodo o con qué partes te sientes menos incómodo. ¿Por qué? Porque ya que tenemos un cuerpo físico, hay que aprender a aceptarlo como es y como tal. Y aunque hayan ciertas partes de nosotros de las cuales nos podamos sentir avergonzados, son partes que tenemos que aceptar. Y lo que he dicho otra vez, aceptar no significa que no las puedas cambiar. Aceptar significa vale, estoy aceptando la realidad de lo que hay. Este soy yo en este momento, vale. No, tampoco significa que te tiene que gustar, porque a lo mejor imaginemos que estás gordo. No te tiene que gustar estar gordo, sino que aceptas lo que eres en ese momento. Respiras y sientes, vale, ¿qué motivaciones tengo para cambiar yo ahora? Ahora un ejemplo personal, una de las partes que más me costaba aceptar hasta ahora ya se ha ido diluyendo poco a poco, pero una de las partes que más me ha costado aceptar es mi cara. Y a lo mejor por la luz debería hacer otro vídeo de teorías de las luces, porque hay luces con las cuales te ves muy guapo y hay otras luces con las cuales te ves mucho más feo. Por eso, si no existieran las luces de belleza, a mí no me jodas, esas luces no existieran si dependiendo de la luz tú te vieras más guapo o menos guapo. Entonces, independientemente de la luz, vamos a dejarlo a un lado. Una de las partes que más me ha costado aceptar era mi cara. Pero no porque tenga las orejas grandes o cosas de estas, sino simplemente porque lo que os he mencionado, porque me salía mucho acné. Y ahora, aunque no sea tan visible, tengo marquitas y se pueden apreciar, pero había momentos en los que eran muchas marcas. Eran muchas marcas y casi durante toda mi adolescencia siempre venían saliendo y saliendo y saliendo. Y claro, yo era la parte que más me costaba aceptar y muchas veces me sentía frustrado conmigo mismo. Y pues en uno de estos términos, pues no me gustaba mirarme en el espejo o no me gustaba salir en fotos. Pero claro, era una parte de mí que tenía que aceptar. Y no significara que me gustaba, porque obviamente no me gustaba tener la cara llena de granos ni tener imperfecciones, pero era una parte que tenía que aceptar y respirar. Para poder elevar el cambio, para poder adquirir otro tipo de hábitos, ya sea, por aquí tengo una crema, ya sea una crema que me tenga que exfoliar o ya sean productos de belleza. He ido investigando pues para ver otros productos de belleza, pero no solo eran productos, también era una forma de cambiar mi alimentación, beber mucha más agua. Y cuidar un poco más mi piel. Para así poder estar motivado a mantener ese cambio constante y que ese cambio constante se viera. Y es cierto que hay muchas veces que, por ejemplo, hace muy poco me pasó, hace como un mes, pues yo tenía una rutina de limpieza facial de unos 3 productos. Un jabón, el exfoliante y una crema anti algo, antipuntitos o antigrasas, yo qué sé, algo de eso. Y claro, yo estaba tan motivado con el cambio, pero haciéndolo todos los días, limpiándome la cara, cuando de repente, porque ahora vino la situación del COVID y tienes que mantener las mascarillas, no sé si achacarlo a lo de las mascarillas, pero bueno, me volvieron a salir un par de granos, unos 3 o 4, y se van a volver a brotar, y yo dije... Y claro, te empiezas a frustrar y dices, tanto esfuerzo para nada. O sea, esforzándome todos los putos días, lavando la cara, intentando comer mejor, para nada. Para nada, dímelo, ¿es para nada? Entonces ahí venían las frustraciones. Pero este ejemplo, pues, para lo que viene siendo con la aceptación de uno mismo, vale. Es algo que me molesta, pero tengo que aceptarlo, lo que está pasando en ese momento, y volver a corregir mis pautas. Entonces, otra vez,
Dejé de aplicarme los productos porque sentí que mi piel tenía que volver a respirar porque eran 3 productos y es verdad que antes ya estaba probando unos cuantos otros muchos productos para la cara y pues claro, al fin y al cabo se habrá sobrecargado o no estoy muy seguro, pero volvimos otra vez a dejar de hacer productos, todo se fue limpiando un poco mejor, a cambiar la alimentación, a volver al agua, a volver a dejar... Bueno, no os explicaré, os dejaré el enlace de la chica esta que descubrí tan magnífica sobre la piel. Lo tenéis aquí abajo, es una chica coreana, pues increíble. Pues, y intentar cambiar mi estilo de vida, pero claro, tenía que aceptar eso y afrontar la realidad de que esta era mi cara en este momento. ¿Qué cambios podemos hacer para mejorarlo? ¿Qué cambios aceptar? Y sobre todo, porque claro, no es del todo fácil tener la cara llena de grados y sentirte seguro durante el día. No es como, me siento seguro y muy guapo y muy sexy cuando los tengo y te voy a mirar. Pues no pasaba así. Y claro, tenía que aprender a aceptar esa situación. Porque aparte del no haberla aceptado, esa situación desencadenaba otro tipo de problemas. Otro ejemplo muy rápido, pues cuando estaba en clase y de repente me salían unos cuantos, después de usar varias cremas, pues me volvía a sentir frustrado. Y como generalmente era una persona participativa en clase, pues cuando se veía que, cuando me sentía de esa forma inseguro, pues no quería hablar y me empezaba a aislar un poco y a sentirme un poco más inseguro. Entonces lo notaban. De todas formas, el profesor lo notó y un día me preguntó, oye, ¿qué te pasa, amigo? Bueno, en ese tono no. ¿Pero qué te pasa? Normalmente estás muy participativo. Y yo, no pasa nada, no. Y también recuerdo que un amigo me hizo una broma, no sé de qué, y yo empecé a... Y yo respondí de mala manera, casi gritando. E incluso se sorprendió un poquito porque yo no era de esa forma. Incluso otra chica que estaba al lado también se sorprendió tanto. O sea, suerte tengo aún de que eran buenos chavales. Porque la chica luego salió y me preguntó, oye, ¿qué te pasa? No sé qué. Y yo le dije, bueno, es que me siento inseguro hoy, no ha sido un buen día y tal. Y me dio un abrazo y yo, wow, increíble. Si hubiesen sido otras personas, se hubiesen ido. Te hubiera mandado a la mierda. De me respondes más, vete a la mierda. Pero no, menos mal que fueron comprensibles. 16 minutos, loco. Bueno, entonces, a lo mejor lo que me faltó en ese momento de la clase es haber admitido mi error y si el profesor me hubiese dicho, oye, ¿qué te pasa hoy? Yo, vale, aprender a respirar, me siento inseguro porque ha pasado esto y esto. A lo mejor no voy a participar mucho hoy, pero a lo mejor me faltó esa valentía de haber experimentado esos sentimientos de inseguridad que sentía en ese momento, en esos momentos y explicarlos. Ahora os explicaré por qué es muy importante experimentar los sentimientos. Es muy importante. Escuchar los sentimientos, tanto el aceptar como el rechazar, se llevan a cabo mediante una combinación de procesos mentales y físicos. Ya os he dicho la parte que más he estado rechazando, he tenido otras más partes, pero a lo mejor os la cuento en otro vídeo. Pero esa es una. Normalmente, cuando sufrimos un bloqueo, lo vivimos igual. Un bloqueo, nuestra respiración se acelera, nuestro cuerpo se bloquea y nuestros músculos se ponen en tensión. O nos paralizamos de miedo sin poder reaccionar. O huimos despavoridamente. Es normal ante situaciones que nos amenazan. Para aprender a escuchar nuestras emociones en el momento que aparecen, en este momento, para aprender a escuchar nuestras emociones en el momento en que aparecen, en este momento estoy sintiendo lo que es. En este momento estoy sintiendo esto. Y lo acepto plenamente. Primero, no hay que negarlas. Algo que está saliendo es algo por... Déjame volver a empezar, no voy a hacer un corte. Entonces, las emociones que están saliendo dentro de nosotros hay que empezar a escucharlas. Y lo primero que hay que hacer es no hay que negarlas. ¿Por qué? Porque es algo que está saliendo dentro de mí. Soy yo, aunque no me guste.
Entonces, para mejorar esta situación, lo que tenemos que hacer es estabilizar nuestra respiración, dirigir el flujo de aire hacia esa emoción e intentar relajar el cuerpo y cambiar nuestro foco de conciencia, prestarle atención fijamente. Poco a poco la información importante se mostrará. Podréis emprender los cambios oportunos. Cambiar el foco de conciencia. Recordad que esto lo hicimos en el primer pilar de la autoestima. No olvidéis ver el puto vídeo aquí debajo. Entonces, lo que estábamos diciendo del bloqueo. Imaginemos que tengo un pequeño brote de ansiedad cada X tiempo. Imaginemos que es ansiedad social. Yo diría, vamos, lo vamos a poner como ejemplo mío, pero ya he puesto un ejemplo mío antes. Entonces, es un ejemplo de ansiedad social y te bloqueas y no sabes qué decir. Y pues y tu cuerpo se pone tenso y tu respiración se empieza a acelerar. Entonces, como hemos dicho, tienes que... ¿Habéis escuchado lo de respira profundamente para relajarte? A mí personalmente un ataque de ira. Cuando no quieres responderle más a alguien, vale, empieza a respirar y a relajarte. Y empieza a redirigir ese flujo de aire hacia esa emoción. Hacia esa emoción de ira. ¿Por qué? Porque es una emoción y está saliendo dentro de ti. No es algo que aparezca mágicamente, está saliendo dentro de ti. Entonces tienes que aprender a redirigir el flujo de aire hacia esa emoción e intentar relajar tu cuerpo. Porque ante un ataque o un bloqueo, tu cuerpo se pone tenso e incluso no tienes perspectiva para reaccionar. Pero no, es relajar el cuerpo, redirigir el flujo de aire hacia emoción y poner tu foco de conciencia hacia esa emoción. Es decir, qué está pasando y por qué estoy sintiendo esto que estoy sintiendo. Y sobre todo, dejarlos que fluyan. Esto es complicado de explicar. Dejarlos que fluyan. Hay gente que, por ejemplo, para dejar que la ira fluya, hace clases de boxeo o hace cosas para redirigir la ira. Redirigir la ira, vale, pero tú rediriges esa ira que te sale de dentro, pero ¿de dónde sale esa ira? ¿De dónde sale esa ira profunda? De dentro de ti. Y tienes que indagar en el contexto interior para que esa ira, como hemos dicho antes, no vuelva a salir. O si vuelve a salir, te lo tomes con otra forma de ser. ¿Por qué? Porque se puede. Y esto se hace pues escuchando a esa emoción y viviéndola, e intentando canalizar, intentando prestar en el foco de atención en qué fue lo que está desencadenando ese momento y por qué te estás sintiendo así y puedes realmente cambiar esa situación. ¿Qué métodos o caminos vas a emprender para hacerlo? Pero todo eso empieza escuchándote a ti mismo. Y sabemos que no es algo fácil y evidentemente volvamos al ejemplo de antes. Vale, mi inseguridad es mi cara. Ya está, lo he admitido. ¿Es suficiente con eso? No. Si fuera tan fácil cuando me sale otro grano, pues no empezaría a volverme a sentir inseguro. Pero ya sabiendo todo esto, puedo tomar las medidas necesarias y amarme por encima de todo. Medidas necesarias, comer mejor, usar más productos o menos, investigar, querer mucho más mi piel. Ya puedo empezar a tomar las medidas necesarias. ¿Lo entendemos? Sí, a casi lo estamos entendiendo. 22 minutacos. Al punto final o el punto crítico de todo esto. Cuando se hace imposible aceptarnos a uno mismo. Vale, porque ahora yo estoy hablando de emociones prácticamente superficiales o fáciles de llevar, porque sinceramente no he tenido ningún trauma específicamente fuerte, pero hay personas que sí las han vivido. Entonces, hay emociones que son poderosas a la hora de ser aceptadas, ya sea porque son muy traumáticas o llevan una carga emocional de golpe. Entonces, por más que lo intentes, parece ser imposible aceptar esa parte de ti. La clave está en recordar que cuando combatimos un bloqueo, se hace más fuerte. Cuando lo reconocemos, experimentamos y aceptamos, empieza a diluirse ese bloqueo. Entonces, si no podemos aceptar nuestra emoción, tenemos que aceptar el hecho de que no somos capaces de aceptar esa emoción. Aquí estamos llegando a entender. Por ejemplo, estoy inseguro.
No, y no puedo aceptarlo, porque no me sale de dentro aceptarlo. No quiero aceptar que me siento inseguro. Entonces tengo que aceptar el hecho de que no soy capaz de aceptar mi inseguridad. O sea, no estoy aceptando mi inseguridad, ¿vale? Entonces tengo que aceptar el hecho de que no soy capaz de aceptar mi inseguridad. Entonces, siempre tenemos que ser capaces de aceptar y experimentar lo que nos está pasando para no generar bloqueos internos, sino situaciones donde nos permita ver por qué nos sentimos así. Y para concluir, tenemos las dos grandes mentiras de todo esto. Si aceptamos quiénes somos y lo que somos, debemos aprobar todo lo que somos. Y la otra es, si aceptamos quiénes somos y lo que somos, somos indiferentes al cambio o a las mejoras. Y no deseo aceptarme a mí mismo, quiero aprender a ser diferente. Esto tampoco va por aquí. Si no podemos aceptar lo que es, ¿dónde encontraremos la motivación para mejorar? Con esto concluimos y nos vemos en la tercera parte de este libro. Hasta la próxima.